Shalom, shalom, ¿qué tal? Vamos a comentar este comentario de Francisco, Francisco Irías Rivera. En el video Jamás está más cerca de lo que crees. Es un comentario que publicó el señor hace unos días atrás con respuesta a este video que estamos mencionando. Y dice cosas que pueden sonar fuertes, pero las vamos a leer y luego las vamos a comentar. Esta vez no hacemos como habitualmente, que voy interrumpiendo en cada paso, sino que lo voy a leer completo y luego vamos a comentarlo. Es el comentario que está arriba del todo, el resto de los comentarios quedan para otras ocasiones. Y dice así Francisco. Lastimosamente, la guerra mediática está ganada por Hamas y Partido Socialista. En cada noticia a favor de PS, Partido Socialista o palestinos, no lo sé. En cada noticia a favor de, sí, palestinos y en contra de Israel, destila veneno por parte de progres, pro-palestinos, pro-Hamas, etc. Me inquieta y preocupa la afinidad que hay entre el Islam y alguna parte de cristianos, casi todos de izquierda. Están a favor de Hamas y Palestina, no porque les importe su causa, sino porque odian a Israel. Ese es el comentario que ha hecho el señor Francisco y que ahora pasamos a ir respondiendo paso a paso y sin apurarnos. Y le puedo decir que yo comprendo perfectamente la preocupación suya, Francisco, por la cobertura mediática que está habitualmente, muy habitualmente sesgada, y las narrativas tóxicas que a menudo rodean el conflicto israelí, y acá yo no sé si decir palestino, porque es israelí y en su momento era árabe-israelí, pero luego, ahora vamos a ver en un momento cómo de a poco se fue variando el árabe-israelí. Israel era la víctima que se defendía y el mundo en su mayoría estaba a favor de Israel, y con mucha astucia, marketing y todo tipo de manipulaciones se fue creando todo este mito del pueblo palestino que nunca existió, ni existe tampoco ahora, y que hay un conflicto Israel-Palestina, y se fue sumando. Si quieres ya le doy un adelanto. En su momento se creó el mito del pueblo palestino en 1964 porque se dieron cuenta que necesitaban tener algún conflicto que sea puntual que pudiera presentarse como la víctima en lugar de Israel. ¿Ok? Pero esto encontró mayor empuje cuando estaba zozobrando el, em, el muro de Berlín, cuando la Guerra Fría estaba terminando y se empezaba a ver que todo el discurso que hacía que una parte del mundo estuviera a un lado y del otro otra parte del mundo, y luego vieron un tercer mundo no alineado ni con unos ni con otros, cuando se empezó a ver que con Gorbachev la cosa empezaba a cambiar y fue la perestroika y etcétera, y luego fue la caída del muro de Berlín, y se terminó el discurso socialista típico, se empezó a ver que se necesitaba otro tipo de discursos, el cual incluía a todas las supuestas víctimas, a las supuestas minorías perjudicadas. Y por eso, en lugar de seguir con la vieja cantiga de los obreros que están siendo sometidos por los malos patrones, se empezó a hablar de las minorías, por ejemplo, de negros, de gays, de travestis, los pobres palestinos, que no son ninguna minoría, de hecho. Se empezó todo a recurrir a discursos donde se presentaban aquellos que antes eran supuestamente favorecedores de los obreros, ahora a favorecer a estas minorías, y se puso todo de moda el movimiento woke, progre, de los despertados, que tienen más conciencia que los demás, aunque no lo demuestran. Y evidentemente en el conflicto árabe-israelí, que por suerte, gracias a Dios, ahora ya no es tan árabe, sino está cada vez más puntualizado en un cierto grupo de musulmanes y algunos cristianos que son de origen árabe, está más puntualizado ahí. Así que sí, es cierto, a partir de los años 1980 se empezó toda esta onda de darle preponderancia al no existente pueblo palestino, porque nunca existió un pueblo palestino. Palestina era una región que se llamaba así mucho antes, toda esa región se llamaba Judea, mucho antes se llamaba Canaán, y mucho antes se llamaba País de Eber, país de los hebreos. Así que hay tanto para ir desmenuzando de este tema, pero entre la pasión de algunos, la ceguera, el fanatismo, el odio hacia los judíos, el odio hacia Dios, que se representa también con el odio hacia los judíos, el, el querer ser siempre defensor de derechos humanos, aunque esa defensa sea abogar por criminales, violadores, secuestradores, etcétera. Y no lo digo solamente por lo de Hamas y sus amigotes, se ve muy comúnmente
en sociedades occidentales, no en otras partes, donde siempre se trata, en algunos sectores, de pobres víctimas a los victimarios. Entonces no se dice que el asesino sea un asesino, se dice una víctima de la sociedad que terminó matando a alguien. Y en ese error se está viviendo en muchas sociedades que están por eso mismo, también patrocinando, alentando cosas que no existen como la bondad de Hamás y su deseo de paz, por ejemplo. O comprender que la mayoría de la gente que vive en Gaza, sea por miedo o por buena voluntad de ellos, hace lo de Hamás, defienden a Hamás y todas las cosas espantosas que hicieron. Así que, muy bien que dijo que hay una cobertura mediática cegada, sin duda, hay narrativas tóxicas, sin duda. Todo esto está patrocinado por gente que en el fondo tienen o ideologías que quieren dominar el mundo, que antes lo hacían a través del conflicto de la Guerra Fría, y luego cuando se dieron cuenta que habían perdido ese conflicto, y ya Cuba no era un modelo de nada, la Unión Soviética tampoco, bueno, había que empezar a encontrar otros modelos y había que empezar otro tipo de conquista de las mentes. Ya lo había dicho Gramsci, y por eso mismo, gente que comprende que no es solamente un tema ni religioso ni histórico, sino también cultural, están dando la batalla cultural para que se termine este imperialismo que está promocionado por algunos grupitos que creen saber más que otros y que lo único que quieren es detentar el poder. Así que es cierto que algunas voces buscan envenenar el discurso y fomentar el odio en lugar del entendimiento mutuo. Pues si bien no existe un pueblo palestino, también es cierto que la ONU, correctamente o no, decidió que la tierra judía de Israel fuera dividida entre un grupo que nunca tuvo su patria, los así llamados palestinos, y los judíos que querían volver a su patria. Por lo tanto, desde el mismo momento que fue esa partición, por más que era injusta, innoble, ingrata hacia el pueblo judío, verdaderos dueños de la tierra, los colonos son los extranjeros, los que no son judíos, los judíos somos los indígenas. Bueno, los judíos dijimos en el 47, estamos de acuerdo. Fueron los árabes que dijeron, no queremos, queremos todo o nada. Y siguen en esa tesitura. Así que cuando alguien habla de colonialismo y habla de querer quitar a un pueblo de una región, no son precisamente los judíos. Quizás uno o dos loquitos de la guerra haya, pero la mayoría no andan en esa. Pero, por más que estemos de acuerdo en muchas cosas, Francisco, no debemos caer en la trampa de las generalizaciones, que son dañinas y sirven para alimentar las divisiones y las grietas se convierten en cosas luego que no pueden superarse. Si bien es innegable que hay grupos e individuos que abrazan posiciones extremistas, los vemos, y tanto de izquierda como de derecha, del centro, de todos lados, apoyan a Hamas y a los palestinos que buscan la extinción de Israel, y eso es por motivos ideológicos o simple y llano antisemitismo. No podemos asumir que todos aquellos que simpatizan con la causa de Palestina lo hacen por odio a Israel o al pueblo judío. De hecho, hay judíos e israelíes que apoyan la causa palestina. Y se supone, no sé, habría que analizar caso por caso, que no lo hacen por odio a Israel ni por odio a los judíos. Habría que analizar, seguramente que alguno lo haya. Porque hasta hay judíos que dicen que el holocausto no existió. Por lo tanto, hay de todo. Pero es cierto que existen personas de buena voluntad. E incluso dentro de los judíos, los cristianos, los musulmanes, que desean una solución pacífica y justa para que el pueblo judío y ese rejunte de personas que se hace llamar pueblo palestino tengan una solución pacífica, una tierra donde vivir en paz y que esto pueda ser a través del diálogo y el respeto mutuo. Hay unas voces que se escuchan en ese sentido. En Israel son libres de hablar y tienen sus lugares para declarar al respecto. Pueden estar en universidades, en lugares altos del gobierno o del parlamento y lo pueden decir libremente. No ocurre así en Gaza ni en la Cisjordania eh, ocupada por los palestinos. Ahí no hay esta libertad de expresión y no se puede decir libremente queremos la paz con Israel. Pero bueno, hay gente que sigue apoyando esas cosas. Debemos ser cuidadosos de no pintar con un solo pincel lo que a todas las opiniones, por más que no nos gusten y por más que nosotros diverjamos con esas opiniones, no es todo lo mismo. Están aquellos que odian, aquellos que son ignorantes, aquellos que creen estar haciendo el bien y lo analizaron y dicen, pero realmente esto es lo mejor. Y aquellos que se dejan llevar por los cantos de sirena, o sea, por cantos que suenan hermosos y lo lleva a uno a lugares terroríficos. O hay gente que realmente, sinceramente, piensa que los judíos están equivocados y que Israel no debe existir y dan sus argumentos mientras sean dicho con paz.
está todo bien. El problema cuando vienen acompañados del terrorismo del 7 de octubre, el anterior y el posterior. Así que no está bueno que cuando pintamos a todos con el mismo color, que hagamos eso. Tenemos que comprender que incluso entre los que están en contra de Israel o los que abogan un acuerdo pacífico, hay de todo. El conflicto es complejo, con dolorosas heridas históricas y narrativas que son encontradas. Sabemos cómo es la historia, sabemos lo que dice la Biblia, sabemos que no vamos a encontrar ningún registro de población palestina con ese nombre, ni una ciudad palestina con ese nombre, ni nada por el estilo, hasta 1964. Pero la narrativa es poderosa y hay una realidad, hay gente que hoy en día sí se considera pueblo palestino, nacieron con esa realidad, creen que son parte de ese pueblo y bueno, hay que solucionarlo y de alguna forma que sea pacífica. Y nosotros podemos discrepar tranquilamente con alguna de las perspectivas, pero es importante reconocer que muchos de esos que no estamos nosotros de acuerdo actúan movidos por un genuino deseo de poner fin al sufrimiento de todos y promover la paz y la justicia. Hay gente que quiere solamente destruir a los judíos, es cierto. Hay dos o tres gatos locos que quieren destruir a los palestinos, es cierto. Pero la mayoría de la gente, cuando no está movido por el odio o la ignorancia, o sea, ese mínimo grupo, eh, lo quiere hacer realmente diciendo, tenemos que buscar una solución que sea pacífica, algo que permita que Israel exista en paz por muchos años y que este pueblo naciente llamado palestino viva en paz por muchos años. Que la separación lleve a un entendimiento y que se pueda ese entendimiento disfrutar en paz, no a seguir en conflictos y cosas que no favorecen a nadie. Así que como pueblo judío tenemos la obligación, la responsabilidad, la misión de elevar el discurso, aunque es muy difícil a veces. Siempre combatir las mentiras, incluso las que vienen del lado que nos gusta, y no dejarnos llevar por los prejuicios, sino que seguir hechos, hechos concretos, y seguir siempre principios éticos. Y de esa forma buscar aliados entre aquellos que verdaderamente anhelan vivir en paz. Es difícil, no los dejan hablar, pero de a poco van surgiendo algunas voces y vemos también algunos reinos árabes que hoy en día están amigos de Israel y que algunos abiertamente y otros por debajo de la mesa porque no les conviene mostrar sus cartas, están haciendo la paz con el Estado de Israel. Arabia Saudita es un ejemplo de que uno que está por debajo de la mesa, aunque se sabe en lo que está, pero no les conviene porque tienen sus propios intereses y también tiene sus propios conflictos con el gran foco de infección que está haciendo Irán, porque está infectando las naciones con su influencia terrorista. Solo por eso. Están llevando el terrorismo a muchos lados, incluso a América. Mire la AMIA, mire la Embajada de Israel en Argentina hace 30 y 30 y pico de años, hasta dónde llega el odio, la manipulación de esta infección llamada terrorismo. Así que nosotros tenemos que hacer lo contrario, ser fuertes pero dignos, saber cuál es la verdad y saber también que a veces con la verdad no se llega a la paz, por desgracia. Sería el camino ideal. La verdad siempre debiera ser el camino de la paz. Pero por desgracia, la bondad tiene que venir acompañada por la justicia y la justicia por la bondad. Y a veces no podemos ser solamente justos, sino también que ser buenos y decir, por más que no les corresponda esa tierra, históricamente es nuestra, bueno, y a través de la guerra que no iniciamos, la ganamos, ok, pero podemos ser buenos y decir, vivamos en paz. En la época del Mashiach, veremos qué se hace. Por eso mismo debemos redoblar nuestros esfuerzos para que dentro de Israel exista entendimiento, exista paz, cada uno con sus ideas, con sus divergencias, con su ideología, sus creencias, y a través de esa paz interna poder lograr una reconciliación, o al menos una conciliación, con los otros, aquellos que quieren vivir en paz y que convenzan a sus compatriotas, por llamarlo de alguna manera, a vivir en paz y que garanticen la seguridad de Israel y se respete los derechos de los israelíes, como no se está haciendo, y también las aspiraciones de ese pueblo que están haciendo, que es el palestino, que quizás algún día se den cuenta que les conviene vivir como habitantes del Estado de Israel, en paz y tranquilos, que van a tener muchas más ventajas que en un nuevo país árabe lleno de rencillas, porque hay que entender que no piensan como occidentales, no tienen los valores occidentales, no viven de acuerdo a la pretensión de la justicia
ni tampoco a la pretensión de vivir de un poder legislativo, uno judicial y uno ejecutivo. Ellos viven, muchos de ellos, especialmente entre los palestinos, con la idea de la jamula, eh, sus pequeños clanes que se juntan y están de acuerdo con sus leyes de clan y tienen relaciones con otros clanes. Es una mentalidad diferente a la nuestra, que por ser diferente no es mejor ni peor. Hay que comprender que ellos se manejan un lenguaje y una ideología diferente, que los que son los verdaderos líderes de estos clanes, ellos ven favorable vivir en paz con Israel y así lo demuestran muchas veces, pero es complicado, complicado. Así que debemos ir aprendiendo nosotros, saber cómo responder, tener también más calma, más paciencia. Para mí es muy difícil, pero sí es necesario también la compasión mutua, el compromiso inquebrantable con la paz. Y así de a poco poder ir dentro de nosotros, ir superando divisiones y construir un futuro mejor para todas las personas en la sagrada tierra de Israel, que podrá ser o no compartida con otras personas que quieran su país propio, pero no debemos dejarnos llevar ni por el cinismo, ni nosotros acumular odio. Eso lo tienen los enemigos de la verdad. No es el caso de la mayoría de los judíos, sino que permanezcamos firmes en nuestra búsqueda de justicia, de bondad y que sea un mundo con más iluminación. Y cuando encontramos que gente ignorante se mantiene firme en su ignorancia y no quieren entender de razones, no tenemos más que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Yo sé que la mayoría de los medios están en contra de Israel, pero es algo que por ahí se revierte cuando se encuentre la capacidad de la gente de tomar conciencia de lo que están haciendo está mal. Es un tema que venimos sufriendo hace generaciones y tenemos que seguir avanzando y no podemos dejar de lado nuestro trabajo constante. Se ha avanzado un montón a lo largo de los siglos, queda mucho por hacer todavía, por eso aún no es la época mesiánica. Y sí, lastimosamente, como empezó en su comentario, pareciera que la guerra mediática está perdida por Israel y ganada por los enemigos de la paz, pareciera que es así, pero si dejamos caer los brazos, evidentemente se ha ganado. Y ha ganado la teoría de Goebbels de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad para la mente de quien escucha esa mentira. Y no podemos permitir que eso sea así. Por lo tanto, sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo, sigamos teniendo paciencia, actuando con bondad y justicia y proveyendo de las armas intelectuales y de conocimiento a más gente y también fortaleciéndonos emocionalmente, sin descuidar que tenemos también enemigos que nos quieren hacer daño físico, no es solamente una guerra mediática o de palabras, o de creencias, o de convicciones, así que hay que estar atentos, preparados y siempre listos para luchar por el shalom. Si llegaron hasta aquí, se hizo largo el video más de lo que esperaba, pongan construyamos con Y, construyamos shalom a través de la justicia y la bondad. Y me despido de ustedes, falta poco para que empiece el séptimo día de Pesaj del 2024. Me despido de ustedes deseando que haya shalom, bendiciones y Hag Sameach.